Muchas gracias. Eh, Saludos muy cordiales a todos los que están presentes en la plataforma. Bueno, esta es mi tercera participación en el diplomado, la última. Aquí lo que vamos a hablar hoy son de casos prácticos referidos a sentencias constitucionales muy recientes, se podría decir, que se han emitido en el Ecuador por su Tribunal Constitucional y en donde vamos a ver si todo lo que hemos hablado respecto a las teorías que desarrolló Donald Dworkin, sobre todo cuando hablaba de triunfos de derechos, de los derechos individuales frente a las pretensiones de las mayorías, sobre todo representadas también por la voluntad estatal, eh, en la práctica se refleja, ¿no? Esa protección y por qué mucho de estas visiones que habla de derechos como triunfos de Working, en donde hablando, como habíamos visto, de que él hablaba de un derecho en integridad no solamente con reglas como el positivismo, sino también incorporando los principios y estos principios de contenidos morales, eh, tienen aplicación o han tenido aplicación práctica. Eh, Antes que ir a buscarlos en el derecho internacional de los derechos humanos, donde evidentemente vamos a encontrar muchas de estas cuestiones, vamos a ver qué pasa sobre todo en el Ecuador, como muchas veces el Tribunal Constitucional, en cierto modo, haciendo gala de su independencia, ha tenido muchas veces sentencias emblemáticas, polémicas, no por ello no muy polémicas, como sé que lo han sido, me ha tocado vivirla también estando allí en Ecuador, eh, sobre temas muy sensibles y que hoy vamos en esta clase sobre casos prácticos a desarrollar. Vamos a hablar primero sobre las cuestiones vinculadas a la interrupción voluntaria del embarazo y cómo esto se ha planteado y cómo ha terminado resolviendo la Corte Constitucional de Ecuador. Cierto es que no con fallos unánimes, sino que ha habido salvamentos, también con sus fundamentos, y vamos a ver de qué manera podemos decir que en esos fallos se perciben las ideas de Working, ¿no? Que hemos venido viendo con las clases que yo he dado, pero también con las clases que han dado otros distinguidos colegas y que lo darán hasta el fin del módulo, para que también puedan ir asociando con estas, digamos, sentencias emitidas por el tribunal que tiene la última palabra en cuestiones constitucionales en Ecuador. Este fallo, como vamos a ver, eh, data del año 2021, ha sido identificado como el caso número 34-19-IN, porque se acumularon varias expedientes que llegaron a consulta del tribunal referida a estas cuestiones y se dicta, en definitiva, unificándolo en fecha 28 de abril de 2021 y que, en cierto modo, va a constituir un hito en la jurisprudencia ecuatoriana sobre derechos reproductivos, porque es la primera vez que se va a discutir en profundidad la cuestión. Para ir adelantando un poco, como ustedes ya lo saben, esa sentencia despenalizó la interrupción voluntaria
pero no fue una despenalización como lo fue en Estados Unidos, por ejemplo, Roe versus Wade, en la década del 70, sino que se limitó a casos específicamente que haya habido violaciones, pero no solamente como anteriormente permitía la Constitución ecuatoriana, que sea menores de edad o personas con discapacidad mental, las que hayan quedado embarazadas, sino aquí a toda mujer que haya sufrido, digamos, un vejamen violatorio y que por ese hecho hayan quedado embarazadas. Y allí elimina la restricción que solo era a mujeres con discapacidad anteriormente. Amplía, digamos, el campo. Y este caso, digo, llega a ser resuelto no producto de una sola presentación, de una sola tutela, sino que este caso surge de múltiples acciones tutelares de inconstitucionalidad que se presentaron entre los años 2019 y el 2021 por colectivos, sobre todo feministas, también personas individuales que habían sufrido esos hechos y también por organizaciones no gubernamentales acompañadas por la que es la Defensoría del Pueblo de allí del Ecuador, que en cierto modo desafiaron las normativas establecidas en los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal, el COIP, allí en Ecuador, ¿no? Al tiempo en que fue dictada esta sentencia. Por eso vamos a ver cómo se revela en la sentencia un equilibrio entre lo que es el derecho a la vida de los naciturus, o sea, de las personas concebidas, no nacidas, y también los derechos de las mujeres a su dignidad, integridad, igualdad y autonomía reproductiva, aplicando, sobre todo, en el fallo vamos a ver que aplica estándares internacionales de derechos humanos, pero a pesar de todo ello, todavía persisten desafíos a 2025 para la efectividad e implementación de lo que se resolvió ya hace más de 4 años, ¿no? Y pese a la férrea insistencia de los movimientos feministas que también no quedaron conformes porque ellos también iban por más, iban por la despenalización total del aborto. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico y legal en, en estos antecedentes, ¿no? La sentencia de aborto, a quien los juristas que eran consultados en esos tiempos no daban que iban a tener algún tipo de éxito en caso de plantearlas, porque había habido intentos eh, anteriores, incluso desde el siglo XX, en donde después de alguna cierta permisión, como por ejemplo en 1938 el Código Penal ecuatoriano permitía el aborto solo en dos causales, cuando la vida o la salud de la mujer embarazada estaba en riesgo, o en casos de violación a una mujer con discapacidad mental, muy parecido a lo que también eh, era la legislación argentina, ¿no? Se ven que los modelos
de códigos penales entre los países latinoamericanos eran muy similares en estas cuestiones, y que debía acreditarse acabadamente esos riesgos para poder autorizarse, ¿no es cierto? O no penalizar la realización de una interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, en el año ya 2014, el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador mantuvo esa estructura que ya venía del siglo XX, penalizando el aborto consentido con hasta 2 años de prisión, si es que no se daban esos extremos, como lo decía el artículo 149, y dejando, como decíamos, esas excepciones limitadas que estaban contenidas en el artículo 150, pero mm, a, algunas grupos y colectivos entendían que esto generaba desigualdades porque excluía a la mayoría de las víctimas de violación, porque solamente debería haber algún riesgo grave en la salud o esa persona tener una discapacidad mental, mientras que otras mujeres que no tenían riesgos y que no tenían discapacidad mental, pese a eh, haber sido fecundadas consecuencia de un embarazo, eh, bueno, no, si es que intentaban una práctica de este tipo y quien lo practicaba, estaban, digamos, dentro de la tipificación punible de la norma penal. Por eso esto tuvo su trascendencia, ¿no? ¿Cuáles fueron, digamos, los acontecimientos claves que se dieron previo a este fallo? Eh, los dictámenes fiscales entre 2018 y 2020 nos hablan de que Ecuador registró, solamente, muchos casos son clandestinos, no entran dentro de estos registros, 909 casos de abuso sexual en instituciones, sobre todo educativas. De ese universo, el 15%, un poco más del 15%, culminaron con la muerte de las madres, ¿sí? Porque lo hacían en la clandestinidad y eran abortos inseguros según cifras que daba el Ministerio de Salud. Ahora, miren, 909 casos, hasta que en el 2019 se reportan 21.939 atenciones médicas post-aborto y 10.270 abortos espontáneos, y de ese universo solo 911 abortos legales que configuraban dentro de la permisividad de la norma penal. Entonces, quienes empezaron a hacer estos planteos buscando que se expida la Corte Constitucional entendían que esa criminalización afectaba desproporcionadamente sobre todo a mujeres de menores recursos, sobre todo también de jóvenes, eh, porque se calculaba que entre un 61% de esas mujeres tenían entre 18 y 24 años, muchas de ellas pertenecían a colectivos indígenas y afrodescendientes y que estaban judicializados también 148 procesos entre 2009 y 2019 que resultaron con condenas, ¿no?, de penas de prisión.
o sea, los que planteaban la posición de que había que abrir un poco más la permisividad, decían que no solamente esas mujeres sufrían todo el karma de haber sido violadas, de tener un embarazo no deseado, sino que además terminaban cumpliendo pena de prisión efectiva por delito de filicidio, ¿no? Vamos a llamarle así. Entonces, con esta sentencia 3419 del año 21, se acumularon una variedad de 7 acciones de inconstitucionalidad presentadas por estos activistas. Una de las más conocidas fue Miriam Elizabeth Ernest Tejeda, que se presentaba en el marco de organizaciones como la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador, y también se cuestionaban mucho frases en donde se expresaba que en una mujer que padece la discapacidad mental, el artículo del COIGIP permitía, ¿no es cierto?, como decíamos, mientras que era como que se le respetaba a ella su vida, dignidad, integridad y no discriminación, no hacía el resto del colectivo de mujeres que no tenían, digamos, esa deficiencia mental. Entonces, entendieron que eso implicaba una discriminación y que podía, en cierto modo, ser interpelado por normas de la Convención contra la Tortura o la misma Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, incluso la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este fallo, de los 9 miembros que integraban, que siguen integrando, no son los mismos integrantes, pero sí componentes que tiene la Corte de Ecuador, 9, 7 declaró la inconstitucionalidad de esa fase, extendiendo la despenalización del aborto por violación a todas las mujeres, incluyendo incesto e inseminaciones forzadas, siempre y cuando sea en el marco de un hecho de violación. A su vez, el artículo 171 del COIP entendió que no se extendía a malformaciones fetales, dejando eso librado al legislador. Entonces, ¿qué es lo que debemos rescatar de todo esto? ¿Cómo razonó la mayoría de 7 miembros de aquella Corte Constitucional que, en cierto modo, aunque limitadamente, extendió el ámbito donde se podía despenalizar esta interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué hizo? Aplicó un test de proporcionalidad, ¿sí?, para ponderar si la sanción penal, que había sido también aplicada a un número de más de 40 mujeres en los últimos años, antes de la sentencia en el Ecuador, era una medida excesiva y discriminatoria. Y si bien dejan muy en claro en ese voto mayoritario que no hay derechos absolutos, ponderando el derecho a la vida del nasciturus, que está protegido por el artículo 45 de la Constitución y el 4.1 de la Convención Americana, frente a los derechos de la mujer. Entonces,
vieron que allí se involucraron derechos enfrentados como que la penalización violaba la dignidad e integridad, constituyendo violencia de género y posible tortura, conforme a estándares mismos de la CEDAW y del Comité de Tortura de Naciones Unidas. También un párrafo de la sentencia consideran que los derechos constituyen un todo intrínseco respecto a la condición humana y no pueden ser ejercidos de manera parcial o dividida. Es la indivisibilidad que tienen los derechos humanos. Eso lo pueden ver en el párrafo 119 de aquella sentencia. Y en donde también hace alusiones previamente en el párrafo 137 a la autonomía reproductiva, en donde esta autonomía reproductiva, derivada de esa dignidad, abre una cierta permisión de decisiones informadas sobre el cuerpo, ¿sí?, dentro de las interferencias que podría generar el Estado en la intimidad de esas mujeres. Entonces, el test de proporcionalidad se basó en los tres subprincipios: el de idoneidad, donde se planteó si la penalización no previene abortos, que esta penalización impulsa prácticas clandestinas y que de ese modo arriesga vidas. En cuanto al test de necesidad, entendió que existen alternativas como la educación sexual y los servicios de salud que son mucho menos invasivas que las sanciones penales, y además también en una evaluación de proporcionalidad estricta entendió que el sacrificio de derechos de las mujeres es desproporcionado sin beneficios significativos para el nasciturus. Entonces, desde esa perspectiva entendían que había discriminación, porque se restringía a mujeres con discapacidad mental, si bien era arbitrario y eugenésico, si lo podían hacer las mujeres con discapacidad mental, ¿cuál sería el punto de distinción de una mujer que no lo tenga, pero tampoco hubiera dado el concierto de voluntad? Porque se entiende que una persona con discapacidad mental tenía la voluntad viciada, pero una persona violada se entiende que ha sido accedida sin su consentimiento. Entonces la Corte entendió que la situación era, de cierto modo, análoga y que esa distinción entonces sí podía generar esa discriminación, porque la afectación era igual a todo tipo de víctimas de violación, ¿eh? Sobre todo reforzado en lo que son las cuestiones estereotipadas en materia de género. También hay que tener en cuenta que hubo votos disidentes, votos que no, no entendieron como la mayoría la solución y que dijeron que no debía declararse inconstitucional. Especialmente lideró aquella postura de dos miembros que hicieron salvamento, la jueza Teresa Núñez, que criticaban la posición mayoritaria, donde la aplicación de casos como Artavia Murillo versus Costa Rica, eh, en las cuales se había hecho referencia a la mayoría, reducían la protección del nasciturus sin un análisis equivalente y violaba también la separación de poderes, entendiendo que esa era una cuestión que no debía ser decidida por tribunales, sino por órganos
más democráticos como la Asamblea Parlamentaria, un poco lo que actualmente ha sentado la Corte de Estados Unidos en mayoría en el caso BRICS, ¿no? Que deja sin efecto el caso Roe versus Wade. Esa era la posición de la postura que hizo Salvamento, la postura disidente. ¿Cuál fue entonces la solución por mayoría tomada por el Tribunal Constitucional? Que era limitante lo establecido por el artículo 50 en su numeral 2 y que no solamente debía quedar reservado a aquellas mujeres que tenían afectaciones a su integridad mental, sino que también debía ser a toda mujer que en definitiva haya sido objeto de una violación y haya quedado embarazada. Eh, También le encomendó a la Defensoría del Pueblo presentar un proyecto de ley en función a los lineamientos que hizo la Corte Constitucional dentro de los 2 meses de quedar firme y discutirlo hecho y esa discusión le puso un límite también a la Asamblea Nacional para que a ese proyecto lo discutan y aprueben en 6 meses. También tiene otros contenidos la sentencia, como establecer parámetros de confidencialidad, sobre todo cuando son mujeres menores de edad, y límites temporales basados en protección gradual también del nascitur. O sea que, si bien se permitía, no era que durante los 9 meses tenían facultades para hacerlo, sino que establecía un límite temporal del cual ya había habido un desarrollo de la concepción, en donde ya no era permisivo por el grado de desarrollo que había alcanzado el nacitur, ¿no? Bueno, entonces vemos cómo se ha generado esas posiciones, donde después se definió también una gran discusión en el ámbito, en el seno de la sociedad ecuatoriana después de esa sentencia, donde quienes tenían posturas cercanas al feminismo celebraban, si bien porque era un avance, pero también decían que era muy escueto y que exigían más movimientos conocidos como Justa Libertad y Surcuna presionaron para que también se amplíe más a una despenalización total, destacando maternidades forzadas, violaciones diarias, etcétera. Y esto incluso en el año 2000, este año, han entregado 168 cartas a la Corte simbolizando abortos clandestinos y critican trabas como los plazos restrictivos y piden lo que se llama, desde esa perspectiva, el aborto seguro, acompañado dentro de esas posturas feministas de unas críticas a esa sentencia, que si bien hizo una apertura mayor a la que contenía la legislación, consideran que todavía sigue siendo restrictiva. Y después están quienes postulan las ideas que llaman pro vida, opuestas a las del feminismo, porque argumentan que esto va a generar también invasiones tanto de órganos como la Corte Constitucional y la Asamblea Legislativa, y van a violar el derecho a la vida desde la concepción, ¿eh? Muy parecido también fue la discusión aquí en la Argentina, donde grupos como organizaciones llamadas familia ecuatorianas incluso empezaron a
decir que todo esto que había generado la Corte Constitucional derivaba en una ley abortista y veían al fallo como una verdadera manipulación para eliminar vidas inocentes, generando también grandes protestas y manifestaciones en ese año 2021 y 2022, donde rechazaban esa despenalización, la apertura de despenalización que había abierto la Corte Constitucional. Y lo enfatizaban que el aborto, más que dignificar a la mujer, revictimizaba a la mujer. Desde los ámbitos académicos también hubo análisis críticos, diciendo que en realidad no fue aplicar principios de proporcionalidad, sino que faltó a la proporcionalidad porque no disuade los abortos con el fallo, aumenta los riesgos clandestinos, reflejando discriminaciones socioculturales que castigan fundamentalmente a mujeres por no cumplir roles maternos. También criticaba el vacío legal que quedó después de la sentencia, cuestionando si la Corte usurpó o no funciones legislativas, por lo que también la Academia urgió a una alineación con estándares internacionales. Pero, pese a ello, el fallo sentó un precedente para lo que muchos académicos también llamaron empatía y protección integral, aunque para otros perpetuaba debates éticos, religiosos y psicológicos, ¿no? Entonces, la sentencia 2419 del 21, podríamos decir que si bien intentó un avance en derechos de género, no alcanzó el impacto esperado por quienes pugnan por los derechos de las mujeres, diciendo que fue limitado por barreras estructurales y sobre todo por resistencia cultural, social de la comunidad ecuatoriana, así lo señalaban, y que quedarían todavía continuar las luchas con demandas pendientes para romper esas presiones sociales que obstaculizaban estos debates y equilibrar vidas parentales con autonomías femeninas. Y en cuanto a la despenalización total, eh, entendían que debía reducir inequidades, requiriendo reforma legislativa con fuerte educación sexual para implementar con efectividad esas obligaciones internacionales. Eh, con esto ya tenemos un panorama más o menos de cómo fueron las posiciones y cómo fue también la repercusión, eh, pero vamos a ir a ver ahora eh, si es que aquí aparece, ¿no? Eh, en cierto modo, las ideas de Ronald Working. Ronald Working hablaba de triunfo de derechos individuales, podríamos decir que esos colectivos minoritarios eran de mujeres, porque no todas las mujeres tenían la postura feminista, había mujeres también, no era todo el colectivo de mujeres, muchas mujeres tenían la postura prohibida. Entonces podríamos decir que quienes querían tener esa apertura eran sectores de minorías, muchos de las cuales eh, integradas por víctimas de violaciones que habían pasado por esa desagradable experiencia. Entonces, ahí vemos que en cierto modo se da esa postura del triunfo de derechos de Working que dice que pese a no contar con apoyos mayoritarios, logran
que ciertas reivindicaciones que pueden ser justificadas desde una postura moral eh, puedan imponerse en función del respeto a esa dignidad. Mientras que vemos que también aquí jugaron teorías como la de Waldron, que habla que estas cuestiones no deben ser resueltas ni por tribunales de justicia, como Cortes Supremas, ni por tribunales constitucionales, porque las mayorías que deben discutir estos ámbitos tienen que ser donde esté la representación total del pueblo, y en un sistema representativo esa representación está en los congresos y en las asambleas parlamentarias. Un poco es la postura que tuvieron las y los magistrados que abonaron el salvamento en disidencia con la postura mayoritaria. Pero sí se puede ver con esto entonces que hablaron de ponderar principios, bien o mal, según la postura con la que se la mire. Entonces, hay un reconocimiento en la Corte Constitucional, sobre todo en el voto mayoritario, de que el derecho tiene esa integridad que proponía Working, que no solamente eran reglas, aquí son derrotadas las reglas, por lo que entendieron que desde la Constitución de Ecuador eran mandatos de principios que autorizaban al menos a despenalizar limitadamente la interrupción voluntaria en casos determinados y limitados también en el tiempo. Bueno, ahí vemos entonces en casos prácticos y en casos que han tenido mucha repercusión pública en el Ecuador, de qué manera estos principios y estas teorías no son cuestiones abstractas, sino que después se reflejan en estos debates jurídicos que llegan a las más altas instancias constitucionales. Y de aquí vamos a ver otro, para que no veamos como que es una cuestión aislada, porque también para esa misma época se destapó otra polémica en el Ecuador, que fue el resultado después de un fallo que terminó dictando la Corte Constitucional, pero esta vez ya referida a lo que eran cuestiones del matrimonio igualitario. Este fallo se reflejó en la sentencia número 11-18 CN del año 2019 de la Corte Constitucional, en donde ha sido también otra de las sentencias emblemáticas de la jurisprudencia de ese país, emitida el 12 de junio de 2019, incluso antes que la de la interrupción voluntaria del embarazo, y fue conocido como el fallo en la doctrina ecuatoriana del matrimonio igualitario, en donde no solo también representó un hito en protección de derechos humanos, sino que también ilustró la interacción entre el derecho nacional, entre esa fuente multinivel que habla la Corte Interamericana, entre el derecho nacional y el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Sobre todo en estándares de principio de igualdad fijados por la Corte Interamericana, tanto en sentencias como sobre todo en opiniones consultivas que para esa época había emitido la Corte Interamericana, ¿no? ¿Quién fue el juez ponente del fallo mayoritario? Porque aquí tampoco fue un fallo unánime.
aquí incluso hubo mayores salvamentos que en el fallo de interrupción voluntaria del embarazo. De 9 miembros, 5 terminaron eh, abonando la mayoría y 4 hicieron, digamos, la disidencia. Quien fue exponente de esa mayoría fue el juez Ramiro Ávila Santamaría, respondiendo a una consulta de norma que lo planteó un tribunal penal en el contexto de una acción de protección. ¿Cuál era el tema central de esa consulta que hacía el tribunal penal que llevó el caso a la Corte Constitucional? Si era compatible la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconocía el matrimonio entre personas del mismo sexo, con el artículo 67 de la Constitución ecuatoriana, que define al matrimonio como unión entre hombre y mujer. Entonces, llegado al Tribunal Constitucional, vio que era necesario estructurar un análisis de antecedentes, de competencias, de consideraciones previas a esa consulta para delimitar después los argumentos jurídicos que conformarían la sentencia, ¿no? Una sentencia extensa, algo así como de 89 páginas, ¿no? No fue una sentencia sencilla, por eso me gustaría que ustedes vayan tomando nota para antes de terminar esta clase hagamos un pequeño debate, ¿no? Sobre los puntos que resumidamente les voy a pasar de lo que fue esta sentencia. Eh, bueno, ¿cómo fueron los hechos entonces? La sentencia surgió, como decía, de una acción de protección que fue presentada por un señor de apellido Soria Alba y Javier Bencalza Tello, que eran parejas del mismo sexo en los hechos, que acudieron a un registro civil en abril de 2018 y en el registro civil se le negó la solicitud basándose que el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en función del artículo 67 de la Constitución, limitaba el matrimonio a personas heterosexuales, es decir, un hombre y una mujer. Y que no autorizaba a que pueda otorgar ese registro matrimonio a parejas del mismo sexo. Entonces, estas personas promovieron acciones que alegaban que se violaba derechos como la igualdad y no discriminación, derechos como el libre desarrollo de la personalidad, de la protección familiar y la seguridad jurídica, fundándose en lo que había sido el contenido de la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de primera instancia, rechazó esa acción en agosto de 2018, por lo que estas personas que pretendían unirse siendo del mismo sexo plantearon apelación ante el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. Y esta corte, como vio que era una cuestión de neto corte constitucional, suspendió el proceso y elevó en consulta a la Corte Constitucional la cuestión en octubre de 2018. La Corte terminó admitiendo la causa en marzo de 2019
realizando audiencias públicas, donde escuchó a más de 38 comparecientes, incluyendo amicus curiae o representantes del Estado, ONGs, universidades, personas naturales, y recibiendo múltiples argumentos en ese carácter, lo que demostró la relevancia, ¿no?, del tema que tenía en el ámbito social. También participaron entidades como la Defensoría del Pueblo y entidades internacionales como Human Rights Watch y colectivos feministas, ¿no? ¿Por qué es importante muchas veces que las cortes de cierre, como una corte constitucional, involucre también a fuerzas vivas de la sociedad civil en estos debates, ya sea bajo el rótulo de amigos del tribunal? ¿Por qué? Bueno, porque eso va a fortalecer, ¿no?, la legitimidad democrática de su decisión y va a enriquecer también el análisis con perspectivas diferentes sobre la cuestión. Entonces, que vemos aquí también la competencia de la Corte Constitucional fue dada porque entendió que el artículo 428 de la Constitución y el 142 de la Ley Orgánica autorizaban a resolver consultas de normas que busquen garantizar la supremacía constitucional. Aunque si bien se planteó la duda sobre si esa compatibilidad de norma constitucional que interesaba al artículo 67 con un instrumento internacional como la opinión consultiva 2417 encajaba dentro de esa directiva. Respecto a la sentencia, en su voto mayoritario enfatizó que la consulta no excluye normas constitucionales si éstas colisionan con derechos humanos internacionales, y entendió que así se daba en la cuestión planteada. También hizo una consideración previa muy importante en cuanto a la situación de las personas con identidades sexogenéricas diversas en el Ecuador, o no binarias, basadas en los datos que el Instituto Nacional de Estadística y Censo había dado a conocer en el año 2013, ¿no? Y un informe del año 2017 donde se destacaba que el 94% de esas personas que tienen otra identidad de percepción de su sexo diferente a la biológica habían sufrido insultos, amenazas, que un 45% habían sido detenidas arbitrariamente y discriminadas incluso en los ámbitos familiares en más de un 72%, ¿no?, que las rechazaban. Y más o menos igual porcentaje en materia laboral, educativa y de salud. Entonces, la Corte Ecuatoriana Constitucional citó a la Corte Interamericana para reconocer esos factores de discriminación estructural, y cuando me refiero a la Corte me refiero al fallo, a la posición mayoritaria, que entendió que había una discriminación estructural global contra las personas del colectivo LGBTIQ+, incluyendo violencia física y psicológica. Y esto no fue solo un contexto, sino que fue una premisa que aplicó el voto mayoritario para interpretar derechos de manera favorable. Aquí estamos también viendo cómo se da
eso que Roland Working llamó triunfo de derechos, ¿no? Por eso es importante ver cuando la Corte Constitucional, en su fallo mayoritario, refiere a que las personas con identidades sexuales diversas es una realidad que no se puede negar, que existen en Ecuador y que sufren discriminación cotidiana. Entonces, se interrogó, ¿cómo influye esta realidad en la interpretación constitucional? Y de allí empezaron a desarrollar eh, los argumentos con los que dio lugar a la mayoría de ese fallo, en donde trajo a, a referencia la consulta de que si la opinión consultiva 24 era compatible con el artículo 67 de la Constitución ecuatoriana, y allí la Corte realizó tres interrogantes. Primero, si la opinión consultiva 2417 era un instrumento internacional de derechos humanos aplicable directamente en el Ecuador. En segundo lugar, si contradice al artículo 67 al reconocer el matrimonio igualitario. Y en tercer lugar, cuáles son los efectos jurídicos que esto generaba para los operadores de justicia y funcionarios. Y así empezó a responder estas interrogantes dentro del marco jurídico y en donde trató de incluir debates morales o religiosos, aunque no soslayó la Corte que hay una insoslayable, valga la redundancia, influencia de estos factores dentro del ámbito social. ¿Cuáles fueron los argumentos? Bueno, el argumento central de la mayoría es que respondió afirmativamente a que la opinión 2417 era vinculante como interpretación auténtica de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual el Ecuador es país parte ratificando dicho tratado, que por lo tanto forma parte de su bloque de constitucional dentro de los lineamientos del artículo 426 de la Constitución de la República, por lo que era autooperativo y directamente aplicable. Y en la segunda pregunta, que fue la más compleja, porque ante la evidencia de la letra de la norma constitucional, la Corte entendió que el matrimonio, no, si bien el texto de la Constitución refiere a la unión entre hombre y mujer, de manera sistémica, optó por dar una flexibilización de distinguir familias plurales de matrimonios no exclusivos dentro de esa concepción, y también eh, se refirió a lo que son los métodos constitucionales interpretativos, aludiendo a que la interpretación literal que solo se aferra en el texto de la ley, que tendría que aplicarla, pero rechazaría de un modo aislado y no sistémico, no integrando con los artículos 11.2 referente al derecho a la igualdad que tiene también la Constitución, o el 66.28 del libre desarrollo de la personalidad, con el 81 del matrimonio civil.
Por lo tanto, descartó hacer una interpretación literal sobre la obviedad del- del- de las palabras de la norma. También apeló a criterios de equidad dentro del marco de igualdad y no discriminación. Entendió que había que aplicar un test de razonabilidad en cuanto a una adecuación de medios afines y que cuál era el fin válido dentro de una idoneidad, necesidad y proporcionalidad, concluyendo que se debía diferenciar lo que es una orientación sexual cuando se discrimina, si el fin de constitucional es válido generando esa discriminación. Por lo tanto, no puede un fin constitucional que habla de igualdad y no discriminación consolidar una solución que en cierto modo discriminaría a estas personas no binarias, ¿no? Y después también se planteó eh, dar contenido a otros principios sobre el bloque de constitucional de interpretación evolutiva, ¿no? Diciendo que los derechos no son estáticos, no son letra muerta, sino son instrumentos vivos, y dentro de esos instrumentos vivos hay que rescatar lo que es el libre desarrollo de la personalidad, lo que son derechos a la intimidad, a la identidad, a la libre contratación y equiparación de la unión de hecho, que ya era reconocida a parejas del mismo sexo, uniones de hecho. Entonces decía que debía no marcar como si fueran dos realidades distintas, sino que había que unificar una misma realidad, por lo que entendió que el artículo 67 debía interpretarse como inclusivo también de parejas del mismo sexo. ¿Cuál fue la cita emblemática? La que está en la página 44 de esa sentencia, donde dice que el matrimonio igualitario no contradice la Constitución, sino que fortalece a la Constitución. Y después, en cuanto a la tercera pregunta que se formuló sobre los efectos que esto causaría dentro del sistema legal ecuatoriano, eh, entendió que debía adecuar el sistema jurídico, legislativo y judicial por una obligación del país de adecuar a los estándares del sistema interamericano que emanaban de la opinión consultiva 2417 dentro de un marco de control de convencionalidad que debía ser realizado de oficio por todas las autoridades del país, más allá de las judiciales o constitucionales, a fin de no generar responsabilidad internacional si se incumple con las mismas, ¿no? Incluyendo dentro de estos mecanismos como reformas legales y prácticas inclusivas. Y eso llevó a una decisión final en cuanto a los efectos de compatibilidad entre la opinión consultiva 2417 con la Constitución, interpretada sistemáticamente a partir del artículo 67 con los otros artículos ya mencionados sobre el desarrollo desarrollo integral de los sujetos y que además habría que reformar el Código Civil y promover también la inclusión de estos colectivos excluidos dentro de la legislación ecuatoriana. Por eso, muchos han dicho que la sentencia, en su voto mayoritario, ejemplificaba el constitucionalismo transformador que pasaba de una visión heteronormativa a una inclusiva y con estándares alineados al orden internacional. En cuanto a las voces críticas, dijeron que había mucho activismo judicial por parte de los jueces que firmaron el acuerdo mayoritario,
y que esto incluso llevaba a que se excedieran en lo que eran las facultades que tiene la Corte Constitucional, ¿no? Y en donde entendían que no debía inmiscuirse la Corte Interamericana en la soberanía nacional, y es donde, bueno, es el debate que creo que hasta el día de hoy se tiene respecto a este tema en el Ecuador, ¿no? Ahora, eh, también hay que conocer qué dijo los votos disidentes, los salvamentos que hicieron quienes no estuvieron de acuerdo, entre ellos Carmen Corral Ponce, Enrique Herrera Bonet, Teresa Núñez, eh, Hernán Salgado Pesantes, que también había sido el ex juez de la Corte Interamericana, ¿no? Entendieron que el voto mayoritario eh, no debía, eh, no adhirieron ellos por considerar que no podía torcerse una voluntad expresa de la letra de la Constitución, ¿no? Fueron más textualistas. Por lo tanto, apelaron a esta posición en donde defendieron la supremacía de la Constitución respecto a las normas del derecho internacional, rechazando que haya tenido fuerza vinculante una opinión consultiva, que para ellos era soft law y no derecho duro que el convenio los obligaba a acatar, y que además mutaba arbitrariamente a la Constitución, ¿no? Porque prácticamente se borraba una obviedad establecida en la letra misma del artículo 67, y que había que ponerle ese límite a la interpretación, no teniendo que extenderlo tanto como lo había hecho la mayoría, y que esto como sería violentar lo que ha hecho, lo que ha decidido el constituyente por un poder constituido como lo es la Corte Constitucional. Bueno, pero en definitiva aquí lo que nos interesa es ver si aquí también eh, las postulaciones de los triunfos de los derechos, como proponía Roland Working, de cierto modo encarnan dentro de los contenidos, sobre todo del voto mayoritario. Y podríamos decir que, de cierto modo, sí, ¿no? Dentro de ese marco de igualdad y no discriminación, que en cierto modo, aplicando principios, hicieron triunfar la posición sobre el texto literal mediante interpretaciones principiadas que protegen minorías contra mayorías. En cierto modo, estaría dentro de esos cánones que propugnaba Working, y eso transformaría la Constitución, como dijeron los jueces de la mayoría, más que en un instrumento frío, en un instrumento vivo, evitando discriminación estructural, mientras que las disidencias de los votos salvados priorizaban la literalidad y representan un enfoque más formalista a los que siempre se opuso Working por no priorizar lo que él entendía que era una justicia moral. Por eso, desde la visión de Working, podríamos decir, desde esa posición, que ese fallo habría fortalecido el constitucionalismo transformador, alineándolo con estándares internacionales. Bueno, estos son los dos casos emblemáticos que hemos propuesto hoy. Y por último, desde
Desde la organización del diplomado me proponen analizar un tema que también es muy polémico, que vamos a llamarle en cierto modo, si es que verdaderamente puede existir dentro de una legislación y ser considerada como un triunfo dentro de los postulados workinianos, si existe o no un derecho a la pornografía, ¿no? Aunque resulta muy eh, sensible el tema, si es que se puede decir que existe explícitamente en los sistemas legales o constitucionales un derecho al consumo de pornografía. Pero hay que tener cuidado porque el acceso, producción o distribución puede estar en cierto modo relacionado a la libertad de expresión o a lo que es el derecho a la privacidad o a la autonomía personal, pero eso va a depender también de cada país y su marco jurídico. En muchos países, aludiendo a la libertad democrática, dicen que la pornografía es una forma de expresión protegida bajo la libertad de expresión, pero siempre y cuando cumpla con ciertas regulaciones legales, como que ésta no sea usada para involucrar a menores, no promover violencia, no violar otros límites establecidos por la ley como la obscenidad, o ser factor que facilite delitos internacionales como la trata de blancas, trata de esclavos, etcétera, etcétera, ¿no? Por, siempre y cuando sea dentro de esos marcos de no afectar derechos de terceros y sea en ámbitos de privacidad y no público. Por ejemplo, en Estados Unidos la Corte estableció en el caso Miller versus California en el año 1973 que la pornografía no obscena, bueno, también habría que pensar cuál pornografía no es obscena también, ¿no? Está protegida por la primera enmienda, pero con restricciones basadas en estándares comunitarios y leyes locales. También algunos países imponen restricciones significativas o prohíben ciertos tipos de pornografía, eh, en donde puedan afectar normas de la moralidad, ¿m? O culturales o religiosas. Y en estos casos el acceso no se considera un derecho y puede estar penalizado. También hay un punto filosófico y ético dentro de estos debates sobre si debería existir un derecho a ese consumo pornográfico, y eso muchas veces lo ponen a depender de perspectivas individuales o culturales sobre la moralidad, el consentimiento, el impacto social que puede generar y los límites también que tiene esa libertad personal con un tema tan delicado. Algunos argumentan que ese acceso a lo pornográfico es una extensión natural de la libertad individual, mientras que otros sostienen que puede tener efectos negativos en la sociedad, como la cosificación, la adicción o la explotación también, y llevar a ámbitos delictuales graves. Bueno, aquí se pone muchas veces en ejemplo el caso de la última tentación de Cristo, eh, contra Chile, ¿no? Que fue un fallo de la Corte Interamericana. Ustedes saben que esa película, La Última Tentación de Cristo, fue declarada censurada por el mismo Vaticano, en donde aparece dentro de esa
cinta cinematográfica como que Cristo hubiera tenido algún tipo de relaciones íntimas con María Magdalena y dentro de la película mediante escenas de sexo explícito. Eh, Llegado a Chile, Chile no autorizó la emisión de la película y quienes habían contratado desde Chile la película hicieron los reclamos por los perjuicios económicos y ante la negativa terminaron al final llevando el caso a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dijo que fue un caso de tortura porque eso era una expresión cultural y no era un caso dentro de los que debía ser censurado. Pero que incluso se modificó una reforma en la Constitución de Chile donde la censura estaba establecida como una herramienta de control moral. Bueno, y es aquí donde se ponen esas tensiones, ¿no? Eh, si un adulto, por ejemplo, puede ver escenas de ese tipo, puede consumir ese tipo, mientras no cometa delitos, no habla negocios de explotación, de esclavitud sexual, en fin, podrá ser quizás considerado, algunos países así lo hacen y otros directamente no. Y ahí también se da también esto de los triunfos de derechos de minorías, ¿eh? En donde vamos a ver cómo esto podría encajar si en Ecuador podría existir un derecho de este tipo. Si bien no existe explícitamente como derecho explícito reconocido en la Constitución de Montecristi, aunque algunos dicen que está relacionado con derechos fundamentales, como decíamos, de la libertad de expresión y libertad de información o autonomía personal, en donde, si es que no afecta derechos de tercero, obviamente, podría estar regulados bajo ciertos límites establecidos por el ordenamiento jurídico. Pero vamos a ver que, si bien la Constitución ecuatoriana garantiza la libertad de expresión en el artículo 66, numeral 6, y el derecho a la privacidad en el 66, numeral 11, estos derechos no son absolutos y están sujetos a restricciones para proteger el interés y la moral pública y el orden público y los derechos de terceros y especialmente de menores de edad. Por eso también el Código Orgánico Integral Penal regula aspectos relacionados a estas cuestiones, donde de cierto modo sanciona la pornografía infantil, no habla de la infantil, ¿no? En donde es un delito grave, eso está en el artículo 101, 103, con penas de hasta 7 años de prisión por producción, distribución o posesión de material que involucre a menores. En el año 2025 también el Estado ecuatoriano ha reforzado persecución de estos delitos debido al aumento de casos que ha encontrado en las redes de explotaciones mediante las tecnologías de la información y la comunicación. Y en cuanto a pornografía en general, también la distribución o exhibición pública de un material sin restricciones adecuadas, por ejemplo, en espacios accesibles a menores, eh, es sancionada bajo el artículo 396 que protege sus derechos de los menores o normas de orden público. Sin embargo, lo que todavía no está prohibido es ese consumo privado en ámbitos privados entre adultos, no está penalizado siempre que se cumpla con esos límites legales, sobre todo de la obscenidad, ¿no? Ahora, ¿cómo se determina ese límite de obscenidad? Si bien no hay una definición clara en esta materia, eh, muchas veces las autoridades locales pueden aplicar sanciones administrativas o penales si consideran que el contenido va más allá de lo que son la permisión que pueden dar normas comunitarias o culturales, especialmente en los medios de comunicación, ¿no? Que a veces transmiten películas con sexo muy explícito. También la ley orgánica de comunicación
hasta lo que fue su reforma del año 2023, regulaba contenidos en los medios audiovisuales y digitales, incluyendo restricciones a contenidos explícitos en horarios protegidos en plataformas públicas. Aunque la ley orgánica de comunicación fue parcialmente derogado, estos principios de protección a menores persisten y los proveedores de servicios de Internet deben implementar filtros para evitar el acceso de menores a este material. También hay un contexto cultural y social, ¿no? Donde muchas veces venimos todos de una herencia católica, sobre todo hispánica, en donde esta fuerte influencia religiosa, un cierto tinte conservador, y especialmente las comunidades andinas e indígenas, limitan este reconocimiento a un derecho explícito a estos materiales, porque los sectores sociales y políticos consideran que su acceso o difusión contravienen valores morales muy arraigados a la sociedad ecuatoriana. También hay debates públicos, aunque no en gran medida, sobre un derecho a este tipo de material, pero todavía no se ha dado una discusión concreta al respecto. Ni en cuanto a los accesos en línea de Internet, también muchas veces, pese a las restricciones para el acceso, eh, siempre se encuentra la vuelta de eludirlos, ¿eh? Y donde hay plataformas internacionales donde no tienen restricciones, y aunque el gobierno se esmere y ponga esfuerzos para bloquear esos sitios, sobre todo en cuanto involucran a menores de edad, eh, no lo logran, y por lo que muchas veces hay que acudir a la cooperación internacional como Interpol o empresas de tecnología para poder controlar los mismos. Eh, entonces, aquí desde una perspectiva de colisión de derechos fundamentales, podríamos decir que hay una eh, colisión entre una libertad individual y la regulación, y organizaciones como de ONG internacionales como Human Rights Watch y la Defensoría del Pueblo señalan que cualquier restricción a contenidos en Internet debe equilibrar la libertad de expresión con protección de derechos, evitando censuras arbitrarias. Pero este enfoque en el Ecuador prioriza la prevención de la explotación y del acceso de menores, y así es en la generalidad de los países del mundo. Cuando se trata de menores, no hay ningún derecho para eh, autorizar o que tenga, digamos, pueda fundarse en esa libertad individual. También no existe en Ecuador, por ejemplo, el consumo privado propiamente dicho, eh, porque dentro del ámbito de privacidad sabemos que el Estado no puede entrar, eso ya es una cuestión siempre cuando se trata de adultos, y en ámbitos privados de elección personal de cada ciudadano, ¿no? También esto tiene una vinculación con la teoría de los triunfos de Working, eh, porque en su libro sostiene que los derechos individuales actúan como triunfos en un juego de cartas, es decir, prevalecen sobre consideraciones utilitarias o colectivas que buscan maximizar el bienestar general de la sociedad, incluso si violar un derecho podría beneficiar a la mayoría. Working hablaba de derechos que protegen a los individuos a ser tratados como medios para fines colectivos, y que se garantice un tratamiento igualitario respetuoso por parte del Estado, independientemente de preferencias morales mayoritarias. Pero en esto se relaciona directamente a esta cuestión, un tema que incluso Working lo abordó expresamente en su libro sobre los derechos a la pornografía en el año 1981. Editó un libro donde
dice que existe un derecho a consumir en privado fundamentado en el derecho a la independencia moral, que ese derecho actúa como un triunfo sobre argumentos utilitarios que buscan prohibirlos, pero obviamente en privado, no en medios públicos y siempre cuando se trate de cuestiones que, que no involucren a menores de edad. Para resumir, entonces la teoría de Working aplica también a estas cuestiones a que en determinados marcos limitados hay un derecho a la expresión y a la independencia moral como triunfos en donde no puede interferir la intervención estatal, pero que muchas veces esto puede chocar, ¿sí?, a que no se pueda controlar y sea una verdadera amenaza a otros derechos fundamentales, ilustrado por los límites de su marco cuando los triunfos estos compiten entre sí, ¿no? Bueno, aquí terminamos ya la exposición. Ahora las reflexiones de ustedes sobre estos temas. Sobre todo, ustedes que son ecuatorianos, yo he hablado investigando el tema, pero ustedes tienen un mejor margen de apreciación para hacer los comentarios y ver cómo incide o no las teorías de Working. Los escucho. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Adelante, Gilles. Buenas noches. ¿Cómo está? Le habla Gilda Herrera, de Bolivia. Sí. Me, me llama mucho la atención la exposición que realiza el día de hoy y quisiera hacerle una cuestionante. Me sorprende cómo maneja el tema de la defensa de derechos, de, como yo lo veo desde mi punto de vista, mi percepción personal, grupos minoritarios. Sí. Y también en un criterio personal, una conceptualización de la regularización de hechos, de actitudes humanas, entre comillas, consideradas anormales antes y que a la fecha se las están normalizando, ¿no? Usted hablaba del aborto, de la defensa y de la oposición en cuanto a la disposición del cuerpo de la mujer cuando queda embarazada por diferentes situaciones. No, También por hablaba, violaciones, no por sí, diferentes situaciones, por violaciones. exactamente, sí, pero las violaciones en diferentes contextos, ¿no? En temas de discapacidad, en temas de estar, de relaciones consensuadas y en temas de relaciones no consensuadas también. Usted hacía No, referencia. si no hay violación consensuada, me disculpe usted, la violación es, es un acceso carnal no consentido. Esa es la definición aquí, en Argentina y en todo el mundo. Si hay Exactamente. consentimiento, no hay violación. Pero a eso es a lo que quiero llegar, justamente, y me agrada que lo haya hecho notar. Porque, por ejemplo, en Bolivia se han establecido, en ese punto, se han establecido protocolos en los que la mujer puede presentar una denuncia y, entre comillas, declarar que no ha sido consensuado, ¿me entiende? Hacer una denuncia y inmediatamente se puede proceder a un aborto por una supuesta violación. Entonces, hay situaciones que se están normalizando, que se van utilizando y que se van haciendo. Ahora, en el tema de menores, en Bolivia también quiero hacer el comentario de que mm, hay casos de cambio de identidad que están establecidos por una normativa específica y que sin embargo por sentencias, no, sentencias establecidas por la Corte Interamericana que prevé la defensa de los derechos de los grupos LGBTs, nos permite a Bolivia que los niños menores, incluso de 5 años, puedan hacer uso de este derecho y pedir que se les haga el cambio del género. No sé si me dejo entender. Entonces, esa es una situación que también me sorprende mucho. Somos todavía una sociedad muy patriarcal, que tiene sus pros y sus contras desde diferentes puntos de vista, ¿no? Pero
No olvidemos Ah, que los niños pues, son sujetos de protección y sí, que bien tienen que ser escuchados en cuanto a sus deseos. No quiere decir que esto se lo escuche siempre y cuando tiene que ser en función del marco de su desarrollo para entender exactamente. las cuestiones. Y además, no pueden, en cierto modo, sin afectar su autonomía individual, tomar decisiones de por sí, porque justamente son personas que están sujetas a la protección. Y por eso los niños deben ser escuchados, aunque lo que digan no quiere decir que se va a realizar si es que se hace una evaluación racional de que no va a ser mejor para su interés, porque muchas veces lo que quiera un niño no hace a su interés. Por eso, en este tipo de cuestiones que pueden ser permisivas para adultos dentro del ámbito de su autonomía individual, está muy cuestionado cuando se tratan de menores de edad, ¿no? Eso lo hemos Sí, resaltado. justamente por eso, y en respuesta al comentario que hacía por escrito un colega de que si estoy equivocada, yo también pensé que estaba equivocada. Sin embargo, se han emitido una sentencia constitucional que ha sido de análisis y ha sido público para algunos colegas que se han asistido a un curso de derecho constitucional, en los que hacen conocer la contradicción que establece esta sentencia constitucional que se ampara en determinaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que, si bien se escucha la voz del menor, la opinión del menor, no se toma en cuenta el tema este de su desarrollo, ni hay un análisis crítico. Incluso se deja sin efecto una ley que está establecida en Bolivia de los grupos minoritarios de los LGBT y del derecho a la identidad, que establece que debe pasarse por un procedimiento de familia para tomar en cuenta y evaluar estas situaciones. Y ahí es donde surge la pregunta y la cuestionante también. Y eso también haciendo hincapié en la última parte que hacía usted referencia en el tema del derecho a la pornografía, ¿no? Nosotros somos países latinoamericanos y estamos sujetos a cumplimientos de determinaciones de los estados cuando ingresan a través de ¿cómo se dice? De la aprobación de las normas supraestatales para el ingreso a la normativa interna, especialmente en este tipo de grupos minoritarios. Mi pregunta es, si estas normas a nivel internacional determinan este tipo de situaciones, como usted hacía referencia, ¿están estamos los estados obligados a acatar, pese a que vaya en contradicción con sus usos y costumbres, con sus políticas de protección, en el caso de Bolivia, de la defensa a la vida, de la defensa a los menores, de la defensa del manejo este de la pornografía, porque es un delito en Bolivia, ¿no? Pero sin embargo hay una cosa, si esta cuestionante, si estuviera a través de una determinación de las Cortes Internacionales que nos obligara a la ratificación en Bolivia, que ya se ha ratificado, ¿cómo podríamos oponerla? ¿O no hay derecho a la oposición y tendríamos que seguir el curso de la influencia de las determinaciones de estas cortes supraestatales? Doctor, no sé qué opina usted. Bueno, no, esto está normativizado. Primero que ningún país entra obligado a un sistema internacional. Es una decisión soberana que toma todo país de adherirse a un tratado o estar bajo bajo de que pueda ser juzgado por una corte de ese tratado que es parte. ¿Qué quiero decirle con esto? Si Bolivia ha entrado al sistema internacional de derechos humanos o al sistema interamericano, implica que se obliga con lo que dice ese sistema, pero se obliga voluntariamente. No es que nadie le pone una pistola a ustedes entren al sistema porque si no les pega un tiro. Es como si ustedes le dicen, firme tal contrato. Si nadie lo coacciona, nadie lo obliga, se entiende que usted entra de buena fe con ejercicio de su voluntad. Bueno, la voluntad del Estado es la soberanía
que da los órganos que dice la Constitución para que ese país se adhiera al tratado. Ahora, con determinadas cuestiones que hacen a esos tratados, una vez que un país se suscribe un tratado es porque ha visto y ha examinado los contenidos de tratados que no tienen ningún tipo, quién mejor que el país y sus representantes que digan no tienen ningún tipo de incompatibilidad con las normas de mi país o con las concepciones morales de mi país. Ahora bien, todas esas reflexiones hay que hacerlas antes de suscribir y ratificar el tratado. Ahora, yo puedo ratificar un tratado haciendo lo que se llama reservas. Es decir, si el tratado tiene 50 artículos, pero hay 2, 3, 4 o 5 o 10 artículos que no me gustan, antes de ratificarlo digo, voy a ratificar el tratado haciendo reserva de este artículo, de este otro y de este otro. ¿Con eso qué quiere decir? Que yo ratifico el tratado menos los artículos tanto, tanto, tanto de ese tratado. Y es la última oportunidad que tengo para después no cumplir con un tratado. Ahora bien, si no, se puede hacer como alguna vez lo hizo Perú o hizo Venezuela por decisión. No quiero estar más en el tratado, lo hizo Venezuela, denunció, se llama denuncia, donde comunica a OEA, porque un tratado de OEA, la Convención Americana, dice, bueno, mire, a partir de tal día, yo denuncio el tratado y desde a partir de aquí, lo que pase a partir de aquí en adelante, eh, no quiero que este tratado me obligue. Claro, pero todo lo que ha acontecido antes de esa separación lo va a obligar. Y además, tiene 2 años de carencia, es decir, yo si renuncio hoy a un tratado, los efectos dejan de producirse recién a los 2 años que he denunciado el tratado y quedó afuera. Así ha hecho Venezuela. Ahora, ¿cuál es el problema que ha tenido Venezuela? Que después la comunidad internacional no ha podido intervenir, porque al salir del tratado no lo obliga, entonces puede caer una persona que no es muy democrática y después quedan solos los ciudadanos. Ese es otro riesgo también que se tiene, ¿no? Y eso es lo que hay que poner en ponderación. Entonces, hay otra pregunta. Bueno, la idea de esto es hacerles conocer la realidad. Esto es, algunos podrán estar de acuerdo, otros no. Yo no he tomado ninguna postura ni a favor ni en contra. Yo he dado a conocer los que están a favor, las posiciones a favor y las posiciones en contra. Y cómo repercuten ideas como, por ejemplo, de Ronald Working y cómo, digamos, hay estándares internacionales a veces que no están tenidos en cuenta en el orden nacional y producen esos choques, ¿no? Y a veces los tribunales también discuten, porque ustedes ven que aquí tampoco las sentencias han sido eh, por unanimidad, ha habido una 5-4, o sea, casi la mitad del tribunal en desacuerdo, con una mayoría mínima de 5 contra 4 que se oponían. Pero bueno, el tema es que ustedes lo conozcan, porque tampoco vale la pena decir esto no existe porque me tapo los ojos. El sol no se lo tapa con la mano. Entonces, los que estén a favor, bueno, seguirán luchando para fortalecer lo que se consideran que son libertades. Y los que están en contra, seguirán luchando para tratar de que no avancen o deshacer ese camino andado. Eso ya es una elección personal de cada uno dentro de lo que consideran que es derecho, que es justo y
la idea es que ustedes conozcan cuáles son las situaciones, ¿no? No sé si hay otras preguntas más. Bueno, no habiendo más preguntas, entonces me voy despidiendo. Coordinación, vamos a cerrar la clase y después haremos llegar el Eh, material referido a esta clase. sí, doctor. Bueno, no antes de finalizar la clase, sí me gustaría, bueno, de parte del Departamento Académico de Naula Corp, entregarles dos certificados, doctor. Si me permite compartirlos y darle lecturas, por favor. Bien, en este caso tenemos lo que viene siendo dos certificados. En el caso de este de aquí, el que se está presentando, por ser miembro del Comité Académico Científico, perdón, de Naula Corp. Reconocimiento de mérito, el Comité Académico de Naula Corp confiere al doctor Eduardo J.R. Yugdar por el mérito de su destacada trayectoria, compromiso y valiosa participación como miembro del Comité Científico en el Diplomado Internacional en Teorías del Derecho y Justicia Sustantiva. Su contribución caracterizada por la excelencia profesional, la rigurosidad académica y la disposición constante al servicio de la comunidad científica ha representado un aporte esencial por el aseguramiento de la calidad académica y el fortalecimiento de los procesos de investigación y difusión del conocimiento. El trabajo desarrollado en calidad de miembro del comité científico ha permitido consolidar los principios de ética y responsabilidad y excelencia que inspiran a nuestra institución, constituyéndose un pilar fundamental para el éxito de este proyecto y para el cumplimiento de la misión de Naula Corp en promover la ciencia y educación de calidad. En testimonio de gratitud y reconocimiento, se expide el presente certificado en la ciudad de Quito a los 28 días del mes de agosto del año 2025. Firma el abogado Cristian Mora Naula, magíster, director académico de Naula Corp. Este sería uno de los certificados. El siguiente es el de este diplomado, que es presenta Centro de Estudios Naula Corp y se otorga este certificado de formación continua al doctor Eduardo J.R. Yugdar por su sobresaliente desempeño como docente en el Diplomado Internacional en Teorías del Derecho y Justicia Sustentativa, aportando con su conocimiento, experiencia y compromiso al fortalecimiento académico y al desarrollo crítico del pensamiento jurídico. Su participación ha constituido un pilar fundamental para garantizar la excelencia del programa y ha dejado una huella significativa en la formación de los participantes, elevando el prestigio y calidad académica de este diplomado internacional. Firmado en la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de agosto de 2025, firma el abogado Cristian Mora Naula, director académico de Naula Corp. Dicho esto, doctor, fue un placer tenerlo con nosotros en este diplomado. Esperemos contar con su participación en próximos eventos. Bueno, muchas gracias. Agradezca al doctor Naula y a la Fundación Naula Corp sobre el otorgamiento de los certificados. Muy agradecidos. También ha sido un gusto estar con ustedes, estar con los colegas. Son temas que, bueno, que el debate siempre enriquece el derecho y bueno, y de eso se trata, ¿no? Tratar de capacitarnos más, conocer más, como para poder tener argumentos para defender nuestras posiciones a favor o en contra. Que tengan muy buenas noches y ha sido un gusto estar con todos ustedes. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctor Yugdar. Bien, estimados participantes, esto sería todo por el día de hoy. Nos encontraremos nuevamente mañana con otra excelente ponente de Argentina. Buenas noches con todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno,